buenos días para todos. Primero, comenzar agradeciendo a la magistrada Michelle Velázquez por darnos la oportunidad de hablar de temas tan importantes con todos los presentes. De verdad que nos emociona y nos emociona que se den estos escenarios donde los jóvenes y distintos sectores puedan participar y desarrollar temas como los avances tecnológicos y cómo la justicia digital va transformando nuestra sociedad. Cómo esa tecnología ha creado unos nuevos escenarios y esos escenarios, el derecho o las estructuras tradicionales no tienen una respuesta adecuada, lo que podría afectar pues derechos fundamentales como la intimidad, el honor, la reputación, el libre desenvolvimiento de la personalidad. Y bueno, en este caso, nosotros, pues nuestra bandera, el derecho al olvido digital y los datos biométricos. En este caso, el derecho al olvido digital se ha erguido como un faro de luz de esperanza a la eliminación en el mundo digital de nuestra privacidad, ya que todos navegamos, todos registramos, tenemos una aplicación y empezamos a dar datos. Esos datos pues van creando un perfil de nosotros, que nos gusta, a dónde vamos a comer, a dónde salimos. Entonces vamos viendo que en el Internet se generan unos metadatos, que son los datos de los datos, es como un fichero, y nos describen esos datos. Entonces, cuando vemos esto, ya cuando abrimos una aplicación en Instagram y decimos, wow, ¿será que Instagram nos escucha? O sea, porque justamente nos enseña alguna publicación relacionada a lo que estábamos conversando. No, es que simplemente ya tiene tus datos, ya está trabajando con tus datos. Y eso se le conoce como tratamiento de datos. Es decir, el almacenamiento, transformación, eliminación de todo el contenido, y ese contenido pues genera ingresos. Las empresas, los grandes titanes tecnológicos, pues compran estos datos porque sirven para investigación, sirven para ver si un producto se va a vender o no, ver qué le interesa a la sociedad, a las distintas comunidades, por rango de edad, etc. Entonces vemos la importancia económica que tienen esos datos para el mundo digital. Y ahora, ¿qué tiene que ver el derecho al olvido digital con esto? Bueno, como ya lo comenté, este rastro que dejamos nos deja una huella digital. Y esa huella digital a veces nos puede condenar a una situación donde nuestro pasado nos persigue. Y el derecho al olvido digital nos permite garantizar el control de nuestra narrativa personal en ese espacio. Esa narrativa personal donde yo pueda construir un futuro y que no me persiga ese pasado. O sea, no tener una cadena perpetua digital. Algún comentario que hicimos, algo que se asocie a nuestro nombre. Cuando vemos bueno, estamos en vivo. Cuando vemos acá, por ejemplo, gracias, doctora. Cuando vemos acá, por ejemplo, googleamos un nombre, no sé si alguna vez a ustedes han googleado su nombre y qué información ha mostrado el motor de búsqueda. Bueno, se sorprenderían con todo el rastro que tiene el motor de búsqueda de nosotros. Es decir, yo que soy un joven que me gradué de UCAP, que viví en la residencia Monte Ávila, todo eso aparece en los primeros resultados. Entonces ya alguien podría tener un perfil de cómo yo pienso que es lo que me gusta. Es decir, que yo como abogado tengo una reunión con alguien y vamos a negociar, resulta que la persona ya puede estimar cómo convencerme o cómo llevarme a una situación porque ya tiene un perfil claro de cómo soy. Y eso es nada más googleando mi nombre. Entonces ahí vemos un poco cómo puede no tener algún control la amenaza a nuestros derechos fundamentales como lo es la intimidad. El derecho al olvido netamente se encarga de desindexar, es esa acción de eliminar de los resultados del motor de búsqueda, ya sea Google o Yahoo, los links de las páginas donde se asocia esa información personal que me está generando un daño. Justamente un caso muy gracioso, cuando estábamos investigando a los ponentes, pues colocaba su nombre en internet, sale un ponente que tiene un trabajo anterior. Entonces vemos que yo decía, wow, ¿será que está con su correo electrónico?
está todo, y entonces vemos cómo esa información es inexacta, no está actualizada. ¿Cómo podemos resolver eso? O sea, ¿qué mecanismos tenemos nosotros como ciudadanos para poder reclamar, oye, esa información está mal, ¿a dónde voy? ¿A quién le reclamo? Entonces, ahí es donde viene el derecho al olvido, ese poder que tengo yo, el empoderamiento del humano, de poder decirle, por favor, desindéxame esa información que está errada. Hay que tener que cumplir unos criterios, porque hay que tener un equilibrio entre la dignidad, entre el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, pero también el derecho a la intimidad, el derecho al honor, a la reputación y a ese espacio, a esa esfera íntima que no queremos que nadie conozca, que no queremos ni nuestro mejor amigo ni el Estado sepa cómo lo manejamos. Entonces, ese equilibrio es el derecho al olvido, ya que, como sabemos, la fuente de todos los derechos humanos es la dignidad, y el derecho al olvido garantiza la dignidad en el mundo digital. Estos derechos se han ido evolucionando o regulando, creando instrumentos para que el ciudadano a pie pueda reclamar pues ese derecho, como los derechos ARCO. Este acrónimo, que lo ha desarrollado la Unión Europea, que significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos dos últimos más asociados al derecho al olvido. El acceso es que todos tenemos derecho a saber el contenido que está, por ejemplo, en un servidor de Internet. Yo le digo a mi servidor de Internet, mira, necesito mis datos de navegación, mi perfil y cómo estás manejando mis datos personales, porque yo tengo derecho a eso. La rectificación, como ya lo comentaba el ejemplo de uno de los ponentes, pues sale asociado a un trabajo anterior. Yo tengo derecho a exigir a la plataforma donde está publicada esa información que me elimine ese dato o que lo actualice, porque ya no es veraz, y como no es veraz, que ya sabemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental para toda democracia, pero tiene un límite, que es la veracidad. Sin la veracidad, lógicamente nosotros podemos a esa información eliminarla o ocultarla o modificarla. En este caso, la cancelación es pedir, elimínalo. Y la oposición, ejemplo, a fines de marketing, cuando tú realizas una compra, de repente te empiezan a llegar correos de promociones. Yo puedo ejercer mi derecho a la oposición y decirle a la empresa, ya no quiero que me mandes más correos. No quiero y la empresa tiene que respetarlo. Entonces, esos derechos ARCOS, en relación con el derecho al olvido, nos empoderan al humano, porque son derechos humanos, y garantizan el libre desenvolvimiento en el mundo digital, porque estos escenarios, como no hay un mecanismo claro y los países todavía siguen discutiendo qué respuesta vamos a dar, es preocupante, porque vemos ataques como las fake news o las deepfakes, que son videos creados con inteligencia artificial, que hoy en día notamos que son falsos, pero va a llegar un punto que la tecnología va a avanzar tanto que esos problemas ya sabemos que vienen, y tenemos que tener una respuesta clara ante ese escenario que ya viene, lo sabemos, y es nuestro compromiso como venezolanos y como ciudadanos poder dar nuestro grano de arena o nuestro aporte para desarrollar instrumentos que garanticen estos derechos digitales de la nueva era digital en Venezuela. En este caso, queríamos pues también reflejar cómo Venezuela ya tiene los mecanismos para implementarlo, porque en nuestra misma Constitución, en el artículo 60, dice: se limitará la informática cuando atente al honor a la intimidad. Vemos cómo, cuando habla de la Constitución de la libertad de expresión, vemos que habla de la veracidad, y vemos cómo también habla de la responsabilidad de aquel, porque tú puedes expresarte libremente, pero cuando tú te expresas, y ya eso está publicado, porque ya no somos simples espectadores, sino que somos generadores de contenido, porque todos tenemos un teléfono inteligente, todos podemos publicar algo, ya sea falso, o sea, no hay control como antes. Entonces, como ya todos tenemos esa libertad de acceder al Internet y publicar, podemos generar un daño a alguien. Entonces, con esto quiero concluir que este faro de protección, que es el derecho al olvido digital, nos lleva a un escenario, a prepararnos a los posibles problemas que se van a presentar en nuestra comunidad. Gracias. Ahora tengo el honor de cederle la palabra a Luis Casadilla, mi compañero.
Qué interesante, ¿no? El derecho al olvido digital. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a la magistrada Michelle Velázquez, bueno, como pionera en la digitalización de la justicia, a la Universidad Metropolitana por abrirnos las puertas y dejarnos expresar nuestras ideas que pensamos en el día a día, en cómo los abogados podemos actualizarnos y mantenernos al día, ¿no? Y bueno, a todos los invitados y personas que nos acompañan el día de hoy por prestarnos atención en estos problemas que son un poco, digamos, de carácter serio, pero tienen mucha relevancia en lo que es el desarrollo de la sociedad en un futuro. No solo de la sociedad venezolana, sino de nosotros como seres humanos. Yo, en cabo, con lo que decía mi compañero Luis Madrid, eh, es una realidad, y la magistrada Michelle Velázquez, que hoy en día los, las garantías de los seres humanos o de los ciudadanos han visto transformadas, porque nosotros hoy en día tenemos distintas necesidades, las cuales no teníamos hace 25 años, por ejemplo. Se introdujo de manera rápida las tecnologías a la sociedad, como lo son los smartphones, como lo son la inteligencia artificial. Inclusive yo tenía una anécdota con el doctor Madrid, que cuando yo estaba haciendo un examen en Madrid, bueno, estamos en vivo, pero estaba viendo adelante mío que salían una información, y yo toda la noche estudiando, no sabía o sea, yo estaba haciendo mi examen normal y de repente un compañero, no voy a decir el nombre por razones obvias, le salía toda la respuesta del examen. Y yo, bueno, pero ¿cómo es esto? Pasé porque estoy sentado aquí, y el doctor Calzadilla si no me hubiese regañado, pero, pero gracias a Dios nos dimos cuenta, y en ese momento me di cuenta que teníamos que mantenernos actualizados, digamos, en la regulación de estos sistemas, porque si no nos íbamos a ver afectados en un futuro. No solo por el hecho de que hubiese sido un examen o cualquier cosa, sino por el hecho de que como ciudadanos tenemos que saber cuál es el buen uso de estas herramientas. Pero ahora me voy a enfocar en un tema que es de suma importancia, que son los datos biométricos. Y ustedes se preguntarán, ¿los datos biométricos qué son? Los datos biométricos son la información personalísima de cada uno de nosotros. Por ejemplo, es nuestra identidad digital. Nuestros datos biométricos son nuestras huellas, nuestra iris, nuestras características físicas y fisiológicas, hasta comportamentales, porque como bien decía mi colega, nosotros tenemos una forma en la cual nos comportamos dentro del ecosistema digital. Por ende, nosotros nos preguntaremos, ¿estos datos biométricos tienen que ser protegidos? Y la respuesta es, como todos pueden esperar, sí, porque nosotros nos estamos viendo a nuevos riesgos, los cuales no estaban antes dentro de la sociedad, los cuales son el ciberacoso, que puede pasar en las escuelas, los cuales son también la suplantación de identidad. Veíamos un ejemplo antes, el licenciado Rafael y yo, que era la vulneración de los datos en la banca online, que nosotros podemos ser fácilmente hackeados nada más con la información de nuestra huella digital o nuestro, digamos, nuestro reconocimiento facial. Y también es importante decir que estos datos biométricos son importantes regularlos por un factor diferencial, el cual son, hablábamos antes del derecho al olvido digital, esos son la información que sale de nosotros dentro de la web, pero tenemos que tener en realidad, o tenemos que darnos cuenta, que esta información es suministrada por otras personas, inclusive por organismos, y cuentan con un factor importante, el cual es el que dice mi colega, es la veracidad. La veracidad es un punto importante dentro de esta diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros como huella digital no tenemos factor de falsedad, porque es una identidad personalísima y única de cada ser humano. Pero en la identidad digital, que es suministrada por otras personas, sí hay un factor de falsedad. Esa es una de las grandes diferencias, digamos, en este sentido. Y se preguntarán, ¿estos datos biométricos cómo han tomado relevancia? En ejemplos cotidianos sencillos, cuando abrimos la banca online con definieron de manera estricta lo que es la protección de los datos biométricos de los ciudadanos europeos.
Por ende, analizamos un caso importante, el cual era una cadena de supermercados llamada Mercadona, que en el año 2021 fue multada por la Agencia Reguladora de Datos Española por una suma de 2.5 millones, porque ellos implementaron un sistema de skimming que era reconocimiento facial sin consultar a los usuarios previamente. Entonces, esto es un ejemplo cotidiano, que este derecho fue vulnerado y tuvieron que retribuir a los usuarios en una demanda colectiva. Por ende nos preguntaremos, ¿y cómo hemos hecho nosotros en Venezuela o qué podemos hacer? Como bien decía el doctor Madrid, ahorita estamos en una brecha, yo opino que histórica, porque tenemos la oportunidad de implementar estos derechos de quinta generación dentro de la nueva Constitución, para proteger lo que son no solo los datos biométricos, sino la dignidad, la seguridad y la privacidad de todos los ciudadanos venezolanos. Pero para ello necesitamos no solo la ayuda de juristas, porque a nosotros como juristas nos ponen a trabajar para ver cuáles son las necesidades, pero como es un tema tecnológico, también necesitamos la ayuda de distintos sectores de toda la población, digamos, ingenieros, administradores, todo lo que sea necesario, porque tenemos que verlo desde distintos puntos de vista. Y nos preguntaremos, ¿por qué nosotros decimos en esta presentación el leviatán tecnológico? ¿O cómo nosotros nos enfrentamos a este problema de leviatán tecnológico? Y hablándolo previamente ante la exposición, nosotros definimos dentro de la firma Abogados Pérez Burel y Calzadilla el leviatán tecnológico. Fue un concepto que creamos basado en la teoría del contractualismo de Thomas Hobbes, donde él dice, no yo, que las personas y los seres humanos somos malos por naturaleza, pero por eso nosotros cedemos parte de nuestra libertad a un gobierno o poder absoluto para que tome las decisiones en nuestro nombre. ¿Qué es lo que pasa con el leviatán tecnológico? Este leviatán tecnológico, lo hablábamos antes y podemos ver que son como un monstruo, como algo que es maligno, pero el leviatán tecnológico son las grandes empresas tecnológicas, como lo pueden ser TikTok o Meta o Google, que ellos se autodenominaron leviatanes tecnológicos dentro del espacio digital porque ellos instauraron el espacio y se autorregulan porque ellos mismos ponen las reglas. Entonces, ¿por qué nos basamos en la teoría del pacto social? Porque ninguno de nosotros, ningún ser humano, cometió ese pacto y le dijo, yo estoy dispuesto a someterme a estas reglas. Ellos simplemente la instauraron y nosotros tuvimos que acatar esas reglas para poder convivir en un espacio digital, lo cual genera una alarma no solo para nosotros como ciudadanos venezolanos, sino para los ciudadanos del mundo. Por ende, unos casos prácticos, los cuales el leviatán tecnológico ha sido desafiado en este sentido, ¿no? Un poco filosófico la exposición, pero han sido casos como en Amazon fue denunciado en los juzgados de Luxemburgo, basado en la regulación general para tratamientos de datos europea, por 746 millones de dólares. Llegaron a un acuerdo por 746 millones de dólares debido a que ellos fueron multados por el tratamiento indebido de los datos de los consumidores de Amazon. Otro caso muy famoso es en los juzgados de Illinois, las personas, digamos, los ciudadanos estadounidenses, en este caso de Illinois, hicieron una demanda colectiva donde Meta tuvo que llegar a un acuerdo por 725 millones de dólares debido a que estaban almacenando la información biométrica de cada uno de los ciudadanos y usuarios y no sabían de qué manera lo estaban usando. Pero bueno, es claro que queda un espacio para nosotros como juristas y para todos los ciudadanos venezolanos de que tenemos que crear un marco regulatorio para estas grandes empresas y para nosotros, o sea, para nosotros como ciudadanos nos queda una responsabilidad de ponernos encima de esto para poder crear una regulación general. Es por ello que nosotros en la firma Abogados Pérez Burel y Calzadilla nos avanzamos un poco con todo el estudio que hemos hecho durante los últimos 3 años en estos temas, haciendo un anteproyecto de ley para derecho biodigital y nos tomamos la libertad de entregárselo a la magistrada Michelle Velázquez. Ya sabemos que escapa un poco de su competencia porque es el ámbito judicial, pero sabemos que va a servir como puente para la instauración de estas nuevas necesidades de los ciudadanos venezolanos y la regulación de las mismas dentro de la nueva reforma constitucional. Muchas gracias.